Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, gracias una vez más, pastor, por la oportunidad que me da para compartir la palabra de Dios una vez más. Es algo que es necesario, ¿verdad, hermanos? Estar en la casa del Señor y seguir creciendo y seguir aprendiendo juntamente. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle que el Señor sea el que tome el control de este servicio, amén. Bendito Dios poderoso, venimos delante de tu presencia en esta tarde, dándote gracias, Señor, porque podemos estar aquí una vez más, Padre amado, en tu casa, Padre, adorando y bendeciendo tu santo nombre, Señor amado, declarando, Señor amado, tus grandezas, Señor, sintiendo tu presencia, Señor, que se mueve en este lugar por medio de la alabanza y la adoración. Padre amado, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación a ti, Señor. Sabemos que eres tú, Señor amado, el que merece ser exaltado en este lugar, Señor. Padre amado, te pido que el día de hoy, Señor amado, tú uses mi vida, Señor. Que tú hables, Señor amado, a través de mí, Señor. Que tú des ese mensaje, Padre amado, que tu pueblo necesita, que yo necesito, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, para poder, Señor amado, seguir creciendo, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes algo preparado para nosotros en esta tarde y que tú, Señor amado, estás aquí en medio nuestro. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿cuántos se gozaron durante la adoración en esta tarde? Hermanos, es algo tan hermoso poder entender qué es lo que estamos haciendo en los momentos de adoración. Muchas veces, hermanos, tomamos estos momentos como algo tradicional, algo rutinario, hermano, pero realmente es un momento tan precioso en la intimidad con nuestro Dios. Y más allá de algo que hacemos en nuestros servicios, también es algo que hacemos en nuestro día a día. Podemos decir que como creyentes, como cristianos, vivimos una vida de adoración. Que todo lo que hagamos refleje lo que estamos alabando. Que todo lo que hagamos día a día sea una adoración a Dios. Si no, no tiene sentido de todo lo que nosotros decimos y practicamos. Es algo que lo hemos estado hablando y estudiando en estos últimos meses sobre la adoración. Y cuando vemos la adoración para Dios, hay un final. Y el final es muy simple, hermanos. Es exactamente eso, adorar a Dios. No adoramos a Dios con el propósito de recibir algo, no adoramos a Dios porque tenemos una expresión, no adoramos a Dios porque nos sentimos de una cierta forma, pero adoramos a Dios porque queremos estar en un momento de intimidad con Dios. Esa es la única razón y el único propósito que cuando venimos a la presencia de Dios. Claro que siempre tenemos una petición para Dios y siempre tenemos una alabanza nueva para Dios, pero los momentos más íntimos es cuando solamente nos dedicamos a darle adoración a Dios con nuestro corazón, con nuestras propias palabras. Es una entrega profunda hacia Dios, una relación íntima y reconociendo la autoridad y la gloria de Dios, su autoridad divina, reconociendo que no hay nadie que merezca la adoración que no sea Dios. Hermano, yo les voy a invitar que abran su Biblia en Salmo 63. Salmo 63 dice: Oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Cual tierra seca y ardida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré mientras viva.
Tu nombre alzaré mis manos, como con médula y grasa está asida mi alma. Hermanos, aquí podemos ver cómo David tiene muchas alabanzas y muchas adoraciones en salmos que nosotros podemos ver y leer. Pero este específico versículo me llamaba la atención porque David entendió qué es la verdadera adoración. Cuando vemos cómo David adora a Dios, él simplemente derrama todo lo que está en su alma, lo que está en su ser, y se lo entrega a Dios. No vemos algo que esté pidiendo para sí mismo, para ser él lleno, sino que él está adorando a Dios con sus labios, con su corazón. Y es así, hermano, como nosotros necesitamos aprender y continuar alabando a Dios con nuestro corazón, con sinceridad y con entendimiento. Es una expresión de amor, hermano. Ustedes que han estado enamorados, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes son poetas, les gustaba escribir canciones de amor. Mi esposo no es poeta, pero a él le gustaba mandarme textos largos, todavía lo hace, pero me mandaba textos largos y decía tantas palabras tan bonitas, hermana y hermanos, algo que te llenaba de alegría, ¿verdad? Se enfocaba solamente en dártelo a ti. Así, hermano, nosotros cuando adoramos a Dios, nos enfocamos solamente en cómo agradarlo a Él, cómo darle a Él ese mensaje que está en nuestro corazón. Y si llega un momento donde dices, ya no tengo nada más que dar, ya dije todo lo que le tenía que decir a Dios, entonces ese es un momento especial donde tú puedes cantar una alabanza, seguir tu adoración con una alabanza. Pero es importante de saber que lo que estamos haciendo es dándole a Dios lo que está dentro de nosotros. Y poco a poco el Señor va a seguir dándote más para adorarle a Él aún más. Hermano, miramos en la palabra de Dios aún con Jesús. Con Jesús Él nos enseñaba cómo es que Dios le agrada que le adoremos. Cómo Él se agrada que nosotros como humanos tengamos nuestro corazón fiel y firme para alabar a Dios. En Mateo 15:8, hermanos, si ustedes tienen su Biblia, la pueden abrir. Pero básicamente un resumen, Jesús está predicando, Jesús está hablándole a la gente y se acercan estos hombres que eran los escribas y los fariseos. Y ellos siempre querían venir a atacar a Jesús. Todo lo que Jesús decía, ellos venían y atacaban. Y en uno de esos momentos, los fariseos y los escribas le dicen a Jesús, Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de los ancianos, que es de lavarse las manos antes de comer pan? Algo muy simple, ¿verdad, hermano? Yo creo que la mayoría de nosotros nos lavamos las manos o nos ponemos un poquito de sanitizer porque es bueno, es algo limpio, ¿verdad? Pero ellos miraban las cosas que estaban afuera y los juzgaban a la apariencia y decían, ya lo miramos, que ese no se lavó las manos y ese no siguió las tradiciones. Pero Jesús le dijo, bueno, ustedes se enfocan en las tradiciones, pero ¿por qué ustedes no honran a su madre y a su padre? Él les contesta con una pregunta, porque honrar a tu padre y a tu madre es un mandamiento, ¿verdad? Y a veces las personas se enfocan tanto en las tradiciones, en las cosas religiosas, en las cosas rutinarias, y no nos damos cuenta que para alabar a Dios y para agradar a Dios no es lo que se ve de afuera, no es lo que vemos con nuestros ojos. Y Jesús le contesta diciendo, hipócritas, bien profetizó Isaías, eso lo podemos ver en Isaías 29:12, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús les dice,
¿Por qué se están enfocando en lo que está afuera? Vamos a enfocarnos en lo que Dios puede ver. Y lo que Dios puede ver es tu corazón. Lo que la gente puede ver es tu exterior. Ellos pueden ver si te bañas, si te arreglas, si levantas las manos, si tal vez sale algo de tu boca. Pero Dios es el único que conoce tu corazón. Por eso cuando estamos aquí adorando o tú estás en la intimidad con el Señor, si tú estás sentado o acostado, tal vez tirado en el suelo, Dios no está mirando eso. Dios está mirando lo que está en tu corazón. Y lo que está en tu corazón tiene que ser una adoración sincera, porque si no, es como dice la palabra de Dios, que de labios le honramos, pero nuestro corazón está lejos. Nuestros labios están aquí, nuestro corazón está aquí, pero están completamente separados. Lo que está saliendo de nuestra boca tal vez es un rezo, es algo que repetimos sin conscientemente saber lo que estamos diciendo. Entonces, eso es algo que Jesús nos recuerda, que cuando nosotros le adoremos, que seamos conscientes de lo que está saliendo de nuestro corazón, que no solamente le alabemos y digamos palabrerías que son tradicionales en la iglesia, ¿verdad? Ya sabemos, nosotros hemos aprendido cómo orar. Pero cuando venimos y adoramos al Señor sinceramente, es algo que nace del corazón. Y un ejemplo que Jesús nos mostró una vez más en Juan 4:24, Jesús siempre nos estaba enseñando cómo adorar al Padre, cómo adorar al Padre. Él quería que nosotros tuviéramos una relación íntima, y es por eso que Jesús vino a esta tierra, porque Dios no se agradaba con el corazón del humano. El humano quería hacer todas las cosas tradicionales. Los mandamientos fueron establecidos para ellos, pero ellos lo cambiaban para su conveniencia. Entonces Jesús quería que nosotros buscáramos a Dios en la intimidad, sin ser religiosos, sin hacer las cosas solamente por hacerlas bien, como digamos en un libro, hacer todo correcto. Pero Dios quería algo más. Él quería una relación con sus hijos, y por eso Jesús siempre nos recordaba de una manera u otra cuando Él hablaba con esta mujer samaritana en el pozo, y le dice a esta mujer que va a llegar el día donde los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Hermano, y muchas veces en la iglesia escuchamos esto: necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero a veces decimos, pero ¿por qué dice la palabra de Dios en espíritu y en verdad? Cuando vemos la palabra de Dios, aún en ese mismo versículo dice en Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es espíritu. No dice Dios es carne, no Dios es de hueso, no Dios es persona. Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo podemos entrar a la intimidad con Dios? ¿Cómo podemos hablar el lenguaje de Dios? Necesitamos adorarle en el espíritu, entrar a esa profundidad con el Espíritu Santo, y que Él nos recuerde quién es Dios, que Él nos recuerde sus grandezas, que Él nos recuerde cómo adorarle, cómo agradarle, cómo vivir nuestras vidas día a día adorando a Dios. Eso es lo que Él pide de nosotros. Y aquí dice, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Si nosotros no estamos adorando en el espíritu, como decía el versículo anterior, solo de labios lo estamos haciendo. No estamos haciendo nada para tocar el corazón de Dios, solamente estamos diciendo palabras sin sentido. Pero cuando nosotros lo hacemos en espíritu y en verdad, quiere decir que tu corazón es sincero, no está mintiendo, no está pretendiendo. Hermano, en estos tiempos podemos ver por el social media y todo lo que está en el internet, podemos ver muchas formas diferentes como personas adoran o como personas dirigen su servicio. Pero en realidad, ¿tienen su corazón en el lugar correcto? Y muchas veces queremos imitar lo que vemos.
sin saber si lo que vemos y lo que repetimos es bíblico. Es por eso que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Todas las decisiones que hagamos, si fuera en nuestro servicio o en nuestro día a día, con nuestras familias, en nuestro trabajo, ser un ejemplo y ser unas personas que seamos un reflejo de la adoración a Dios. No podemos decir que adoramos a Dios, pero en nuestro lugar secular practicar algo diferente, porque eso es ser hipócritas. Porque lo estamos haciendo solamente de labios. Cuando adoramos a Dios realmente, no importa dónde tú estés, no importa en qué condición estás, no importa por lo que tú hayas pasado, tú vas a tener tu fe puesta en Dios y tú vas a hacer lo que Dios te está mandando a hacer, y no lo vas a hacer para ver qué van a pensar de ti. O tal vez se sale el enojo humano, ¿verdad? A veces que uno no se puede aguantar y sale el enojo. Otra vez responde de una manera. Entonces eso quiere decir que el Espíritu Santo de Dios no está dentro de ti, porque eso va a reflejar en tu día a día. Vamos a seguir viendo aquí, hermano, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, los dones espirituales se mueven. Podemos ver la consecuencia del Espíritu Santo, cómo Él se mueve a través de los servicios, ¿verdad? No es una emoción temporal, no es algo que se siente bonito, sino que es el Espíritu Santo que está tocando el corazón de las personas y que está dando fruto, y podemos ver ese fruto del Espíritu Santo. Hermano, en la palabra de Dios hay un hombre llamado Daniel. Daniel es un gran ejemplo para nosotros, hermano, porque él también pasó por muchas de las cosas que nosotros, que somos inmigrantes o hijos de padres inmigrantes, donde entramos a una tierra desconocida, que entramos a un lugar que es completamente diferente a nuestro ambiente. Tal vez en tu tierra natal, tal vez tú no conocías de Jesús, o tal vez tú conocías de Jesús en una manera diferente. Pero este hombre, Daniel, me llama mucho la atención porque él era un jovencito cuando él fue llevado a Babilonia. Él y otros jóvenes que fueron escogidos, fueron llevados a una tierra nueva para servir al rey Nabucodonosor. Y ahí estos jovencitos tenían que ser moldeados a un nuevo lugar. Tenían que seguir las reglas, los dioses, el lenguaje. Todo en ello tenía que cambiar para que ellos pudieran ser aceptables en este nuevo lugar. Pero algo que me llamó la atención de Daniel es que él rechazó todo eso. La palabra de Dios dice que él, casi desde el principio, cuando él entró, él supo que esto iba a ser diferente, que él ya no estaba en Judea, donde todos eran judíos y todos practicaban y alababan a Jehová. Él miró que todo esto había sido diferente, que adoraban a otros dioses, que el rey Nabucodonosor era adorado, que tenían dioses paganos, que tenían torres que ellos alababan. Cuando tú buscas cómo se miraba Babilonia era un lugar que la tecnología era más avanzada de lo que ellos habían visto. Entonces, cuando ellos entran a este lugar, todo era hermoso. Es como, yo nunca he ido, ¿verdad? Pero he visto fotos de Singapur. Es un lugar hermoso, que hay luces, que los edificios son altos y grandes, y la tecnología está súper avanzada, y toda la gente quiere vivir ahí. Pero Daniel no se enfocaba en lo que sus ojos querían ver. Él estaba más enfocado en por qué su espíritu estaba rechazando todo eso. Dice la palabra de Dios que esos jóvenes se les daba alimentos de buena calidad, que se le daban al rey. Entonces me imagino que los otros jóvenes se alegraban de comer comida que tal vez ellos nunca habían probado, porque era comida real. Pero él se enfocaba
en de dónde venía esta comida y que si esta comida agradaba a Dios. Y él decidió no contaminarse. La palabra de Dios dice que él decidió no contaminarse y él levantó la voz y rechazó esos alimentos. Pero este hombre era muy sabio, era muy inteligente, Dios le había dado gracia. Y él no lo rechazó en forma de pelear. Él lo rechazó en forma donde él habló con el comandante que estaba encargado de ellos y le dijo, mira, tratemos algo. ¿Por qué no me cambias la comida por 10 días? Me das legumbres que viene siendo vegetales, semillas, nada que sea carne. ¿Por qué no me cambias mi comida por 10 días a mí y a mis 3 amigos y nos comparas con los otros jóvenes? Y si nos vemos mejor, podemos seguir comiendo esta comida. Y el que estaba encargado le dijo, no. Si ustedes se ven peor que aquellos jóvenes, a mí me van a matar. ¿Yo por qué me voy a arriesgar por ti? Yo ni siquiera te conozco. Pero Dios le dio tanta gracia y Dios sabía el corazón de Daniel, porque él no se quería contaminar, porque él no quería hacer lo que los demás hacían. Cuando estuve investigando, esa comida que se les daba a ellos, aunque aparentaba muy hermosa, la mayoría de esa comida era una ofrenda para dioses paganos. Después venían y se las entregaban a los jóvenes. Entonces Daniel sabía que esa comida era rechazada por Dios. Dios no quería que él fuera parte de eso. Él venía a un lugar nuevo, pero él tenía entendimiento de lo que era agradable para Dios y él no se iba a contaminar. Así nosotros, hermanos, tenemos que ser como Daniel. Él era un jovencito, hermano, de 15 años. Yo creo que aquí ya no hay nadie de 15 años. Somos doble o triple ya, pero sí, en el ser interior somos de 15 años. Así como este joven de 15 años, tenemos que saber discernir qué es lo bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros, porque no importa la edad, hermanos, no importa la edad. Lo que importa es si el Señor ha puesto en tu corazón ser obediente, seguirle, adorarle de una manera verdadera. Él fácilmente, hermano, podría haber cambiado su vida y seguir la tradición de Babilonia, porque eso era lo más fácil, eso es lo que estaban haciendo los demás. Pero él decidió ser diferente. Él decidió adorar a Dios y no ser cambiado por el sistema de este mundo. Hermanos, vamos a ver la palabra de Dios en Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: y no se adapten a este mundo, sino ser transformados medio la renovación de su mente, para que verifique cuál es la voluntad de Dios. Hermano, es importante que nosotros no nos adaptemos a este mundo. Nosotros vivimos aquí. Nosotros estamos rodeados de cosas y vemos cosas, hermanos, y queremos ser como los demás. Pero en realidad, hermanos, nosotros somos diferentes, porque nosotros fuimos escogidos, nosotros hemos sido separados y no podemos hacer lo que los demás hacen. Tenemos que hacer una diferencia en nuestras vidas, y cuando nosotros caminemos, que seamos un reflejo de Jesús, unos adoradores verdaderos. Vamos a leer aquí, hermanos, Daniel 1:9. Pues puso a Dios a Daniel en él gracia y buena voluntad con su jefe de los eunucos, y el jefe de los eunucos dijo a Daniel, aquí es donde le dijo: ¿cómo yo te voy a permitir, verdad, que tú arriesgues mi vida? Vamos a ir al versículo 14. Consistió pues con ellos en esto, y probó con ellos durante 10 días. Y al acabar de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Aquí podemos ver, hermanos, que el mundo está tan enfocado en nuestro exterior.
Estamos tan enfocados en cómo nos vemos, cómo nos ve la gente, pero Dios no está enfocado en ello. Pero de todas formas, Dios le dio a ellos lo que ellos querían ver. O querían ver si es que se iban a ver mejor, bueno, lo voy a hacer. Y se miraban mejor, pero mejor que lo que se miraban de afuera era el corazón de estos jóvenes, que ellos hicieron lo correcto, que ellos agradaron a Dios con sus vidas, tomando decisiones correctas, siendo obedientes, teniendo gracia, sabiduría que viene delante de Dios. Y hermanos, aún más, Daniel pasó por muchos, y usted tiene tiempo, hermano, les invito a que lea la vida de Daniel. Daniel fue un gran profeta. Dios lo usó de maneras maravillosas. Aún en estos tiempos todavía hay muchas profecías que se están cumpliendo, que Daniel escribió y que nosotros los estamos viendo. Dios se lo reveló a él por medio de sueños, profecías, interpretación de profecías. Dios lo usó de una manera maravillosa. Pero algo que vimos consistente con la vida de Daniel es que él siempre tenía su fe en Jehová, que él nunca se dejó convencer o moldearse a las cosas de esta tierra. Aún en un momento, hermanos, donde Daniel llegó a ser adulto y él tenía una posición muy alta en el reino de los babilonias, tenía una posición muy alta. Y él lo odiaba a la gente. Hermano, cuando a ustedes les va bien, la gente no te va a querer. Desafortunadamente, no te va a querer. Eso es lo que le pasaba a Daniel. Él era alguien que adoraba a Dios, que no le importaba lo que la gente decía. Su Dios siempre vencía. Él era una persona que Dios lo usaba para revelar sueños. Y por medio de Daniel, otros dioses y personas que practicaban la magia, Dios los avergonzaba por medio de Daniel. Entonces mucha gente no lo quería, él se hizo muchos enemigos, pero dice la palabra de Dios que Daniel siempre fue obediente y siempre fue fiel. Y llegó un momento donde estos hombres ya estaban cansados de Daniel y lo querían matar. Y dice la palabra de Dios que se juntaron varios y dijeron, ¿cómo lo podemos derrotar? ¿Cómo podemos derrotar a Daniel? Bueno, no tenemos nada en contra de él porque él es muy recto. No lo podemos acusar de nada porque es un hombre recto. Pero lo que podemos hacer es tratar de engañar al rey. En ese momento el rey era el rey Darius, ya no era el rey Nabucodonosor. Era el rey Darius y dijeron, lo que vamos a hacer, vamos a engañar a este rey y le vamos a decir que él necesita recibir toda la gloria, no los otros dioses, él. Entonces los que no adoren al rey tienen que morir. Los vamos a llevar al foso de los leones. Entonces convencieron al rey que firmara una carta y que cualquier persona que adorara a otros dioses que no fuera el rey tenía que morir. Pero Daniel, siendo Daniel y no temiendo y siendo fuerte y nunca siendo cobarde, él no le dio miedo. Él tenía la voluntad de que si tenía que morir por la voluntad de Dios, lo iba a hacer. Él no temía decir quién era su Dios. Y la palabra nos muestra que estos hombres lo acusaron. Él fue llevado al foso de los leones, pero allí la mano de Dios no lo dejó, no lo abandonó. El ángel de Jehová lo protegió y él salió de ese lugar sin ninguna mancha, sin ninguna mordida. El león no le hizo nada. Dios le tapó la boca, ¿verdad? Por medio de los ángeles. Y cuando seguimos leyendo, el rey Darío se sorprendió. Dijo, ¿qué pasó aquí? Pero estaba contento porque él amaba a Daniel. Él no quería que Daniel se muriera. Era un buen siervo para él. Era un buen aliado para él. Porque él sabía que Dios hacía muchas cosas maravillosas a través de él. Que Dios había bendecido a ese lugar por medio de Daniel.
Entonces él se levantó de mañana y fue y revisó y vio que Daniel estaba bien. Y él se alegró, pero mandó a traer a aquellos que lo acusaron y los aventó a ellos al foso, pero a ellos no les fue tan bien. Lo que vemos aquí, hermanos, es que Dios es maravilloso para aquellos que le buscan en verdad, aquellos que hemos reconocido y hemos adorando a Dios realmente con nuestro corazón, sin permitir que las cosas de este mundo nos tapen los ojos o nos quieran convencer que son mejores. Que Dios está viendo el corazón del humano. Dios conoce tu corazón y es nuestro deber, hermano, adorarle día a día, buscarle día a día, sin preocuparnos qué son las cosas que nos atacan, porque al fin del día tenemos que reconocer quién es nuestro Dios. Hermano, yo les invito que se pongan de pie. Vamos a orar para despedirnos. Vamos a decirle al Señor: Padre amado, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor amado, porque tú siempre tienes un mensaje de esperanza para nosotros, Señor. Porque tú siempre hablas a nuestras vidas, Padre, y nos muestras, Padre, cómo agradarte, cómo buscarte, Señor, cómo estar más cerca de ti, Señor. Porque tú nos enseñas, Padre amado, que no hay nadie, Padre, como tú. No hay nadie que merece ser exaltado como tú, Señor. Padre amado, tú miras nuestro corazón. Tú te agradas, Señor amado, de lo que hacemos, aún, Señor, en la intimidad, cuando nadie nos ve, Señor. Tú estás ahí, Señor, y tú estás obrando en nuestras vidas, Padre. Enséñanos a caminar contigo, Señor. Enséñanos a agradarte aún más, Señor, con nuestra alabanza, con nuestra adoración, Señor, con nuestras vidas, Padre amado, que podamos ser, Señor amado, útiles para ti, Señor. Oh Padre amado, que nuestra adoración, Señor, sea en espíritu y en verdad. Oh Padre amado, queremos tocar tu corazón con nuestra alabanza, con nuestra adoración, Señor, con nuestras vidas. Padre, glorifícate hoy y siempre, Señor, en cada vida que está aquí, Señor. Que tú llenes, Señor amado, su espíritu en esta tarde, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor amado, sea guiado por ti, Señor. Porque tú, Señor amado, has puesto al Espíritu Santo, Señor, para guiarnos en toda verdad y en toda justicia, Señor. Para estar con nosotros día a día, Señor. Y estar más cerca de ti, Padre. Oh, te damos gracias, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos un aplauso más al Señor, nuestro Dios.